Buenas tardes. Buenas tardes. Si les parece, damos comienzo a la presentación, que ha de ser breve, de esta 33ª edición del Foro del Derecho Aragonés. Nos acompaña, parece ocioso tener que presentar a quien representa actualmente la Justicia de Aragón, Concepción Jimeno, a quien le cedemos la palabra y cuando quieras, por favor. Estimado decano, queridos amigos, lo primero es agradecer a todos la asistencia a la inauguración y primera sesión del Foro de Derecho Aragonés en su 33ª edición. Desde que fui nombrada Justicia de Aragón, ha habido bastantes primeras veces en esta nueva actividad mía, concretamente en la actividad institucional, pero créanme si les digo que esta primera vez tiene un significado muy especial para mí. Soy perfectamente consciente de la importancia que tiene este foro para el estudio, tanto teórico como práctico, del derecho aragonés. Y también lo soy de la vinculación del Justicia de Aragón con esta iniciativa, forma parte de su ADN. Y conozco y aplaudo el empeño, el tesón, la colaboración permanente, en definitiva, de las instituciones y entidades que la respaldan y que cada año atienden a la llamada de la justicia para renovar su compromiso. Creo que de alguna manera todos nosotros recogemos el testigo de aquellos jurisconsultos que a finales del 19, 1880 concretamente en el mes de noviembre, se reunieron en Zaragoza en un evento clave en la historia del derecho civil aragonés. Aquel congreso sentó las bases para la modernización de nuestro derecho en un proceso que se ha extendido hasta nuestros días y que mantiene una plena vitalidad. De ello da fe la reciente reforma del Código de Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de las personas, cuyo estudio y debate ocupará las dos primeras sesiones de este encuentro. El foro es una actividad central, esencial para la Justicia de Aragón, en el marco de su competencia de tutela del ordenamiento jurídico de aragonés, tal como le atribuye el Estatuto de Autonomía. Por su parte, sus actas, permítanme, son un legado que, a modo de las antiguas observancias, sirven de referencia y de anclaje a la práctica jurídica, a la investigación académica y a la actividad legislativa. Consciente, como les digo, de su significado y trascendencia, me comprometo a seguir el camino que trazaron mis predecesores, Emilio Gastón, Juan Monserrat, Fernando García Vicente y Ángel Dolado, y a destinar los medios necesarios para preservar la enorme relevancia de esta iniciativa y su fidelidad a la cita del mes de noviembre. No robaré más tiempo a los ponentes de la sesión de hoy, a los que introducirá y moderará el profesor Delgado Echevarría. Gracias, profesor, por su participación de hoy y por su aliento siempre. Pero sí quiero darles las gracias públicamente por su trabajo. Gracias a Fernando García Vicente, querido Justicia. Gracias, Carmen Mayoz, querida amiga, por vuestra extraordinaria generosidad y arduo trabajo. Este agradecimiento lo extiendo también a los ponentes del próximo martes, a mi querido Adolfo Calatayud, David Arbués, y a los que cerrarán el foro el martes 26 en Teruel, César Cierco y la compañera magistrada Vanessa Álvaro. Termino agradeciendo al Colegio de Abogados su acogida y a los integrantes del foro su participación en el mismo, y tengo que decir concretamente que en el Colegio de Abogados yo me siento en casa. Esto es una casa de derecho, de lucha por el derecho, y eso es lo que yo llevo haciendo toda mi vida, mis 30 y tantos años de juez, y lo que sigo haciendo ahora y quiero hacer con toda la entrega posible, en defensa, en este caso, de los derechos de Aragón. Y permítanme que los nombre a todos, aunque sean muchos, o precisamente por eso, para sentir el orgullo de esta colaboración tan fructífera. Y según convenio firmado ahora mismo, Gobierno de Aragón, Tribunal Superior de Justicia de Aragón, Fiscalía de la Comunidad Autónoma de Aragón, Cámara de Cuentas de Aragón, Universidad de Zaragoza, Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza, Ilustre Colegio Oficial de Abogacía de Huesca, Ilustre Colegio de Abogados de Teruel, Ilustre Colegio Notarial de Aragón, Ilustre Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de España, Decanato Autonómico de Aragón, Ilustre Colegio de Procuradores de Zaragoza, Real Academia Aragonesa de Jurisprudencia y Legislación
y Universidad de San Jorge. Gracias a todos. Sin más, quedan inaugurados los presentes encuentros del Foro de Derecho Aragonés. Muchas gracias. Muchas gracias, Concepción. Ciertamente es tu primer acto como Justicia de Aragón en este foro, aunque me consta que no es la primera vez, obviamente, que vienes al colegio en actividades formativas. Quizás por eso, no sé si lo conocerías, y permítame el tuteo, puesto que sí, es Conchita. Desde hace tiempo hemos coincidido en muchas historias. El foro debió de nacer en la oficina del Justicia de Aragón, cuando estaba en San Jorge, en una entrevista entre Carlos Carnicer, el decano que era del colegio, y Emilio Gastón. Desde aquel año ya son 33 ediciones las que van, y muy posiblemente seguirá durante mucho tiempo. Ciertamente lo que es el estudio y la profundización del derecho, no solo en las instituciones más genuinamente aragonesas, sino el derecho que aplicamos en Aragón, que también nos interesa a todos. Tendremos materia suficiente para seguir durante muchos años más. Por mi parte, poco más. Me sumo al agradecimiento que haces a todos los ponentes y moderadores que con su esfuerzo nos van a volver a dar una nueva visión y actualizada sobre cambios normativos que recientemente vamos viendo y que serán abordados, y que creo que podemos decir que nos comprometemos a la siguiente edición, la número 34. Así sea. Pues, si te parece, damos ya paso claro a la primera muchas sesión. Gracias. Buenas tardes. Queridos amigos y queridas amigas, no es la primera vez que estoy en esta sala ni en esta mesa, en el foro. Creo que estuve ya en la primera sesión del foro y he venido a otras muchas. Pero es la primera vez que estoy aquí sin tener nada que hacer, y eso lo agradezco muchísimo. Muchísimas gracias a la organización por haberme dado esta ocasión, y como yo no tengo nada que hacer, pues inmediatamente empezarán los que sí que tienen trabajo, y vamos a ver lo bien que lo han realizado. Me han pedido que haga una observación que es que sepan todos que todo esto se está grabando, y por razones legales, especialmente el colegio quiere que todos lo sepan. Bien, pues tienes la palabra don Fernando García Vicente, que nos hablará de lo que tiene previsto. Sí, no sé si... Sí. Pues muchas gracias, Jesús. Bueno, en primer lugar, dar las gracias a la Justicia de Aragón por invitarme a estar en este acto que me permite recordar una parte de lo que ha sido mi vida. Creo que haber asistido a más de 100 sesiones del Foro de Derecho Aragonés, y he sido ponente al menos en 3. En los terceros, hablando del testamento mancomunado con David Arbués, otro hablando de Segena y otro aquí. Me resulta muy, muy agradable y muy satisfactorio. Y luego al Colegio de Abogados de Zaragoza, a los colegios de abogados de Zaragoza, a los colegios de abogados de Aragón. Como verán, llevo con orgullo y con satisfacción la medalla de oro del Consejo General de la Abogacía, que de por sí constituye un mérito tenerla, dan muy pocas, pero todavía más cuando me la dieron, porque Carlos Carnicer me dijo que era al primer fiscal que se lo daban. Bueno, pues estoy encantado de estar hoy aquí. Bueno, voy a hablar un poco de cómo se ha hecho esta ley, y voy a hablar de los principios fundamentales de la ley. Quiero comenzar diciendo dos cosas, porque creo que es de justicia. Los que ya llevamos más de 35 años en esto, hay que decir que el derecho aragonés en los últimos 35 años ha evolucionado como nadie podía esperar.
Y eso es una realidad. De aquella época en la que en la facultad no se estudiaba según quién te tocara nada de derecho aragonés, en la actualidad que se aplica con naturalidad, hay un abismo. Y eso se debe a múltiples factores, pero voy a señalar especialmente 2 y quizá 3. El primero es la creación del Foro de Derecho Aragonés. Lo que ha dicho el decano del Colegio de Abogados es verdad. Fue una conversación entre Emilio Gastón y Carlos Carnicer, como lo creyeron. Sé anécdotas curiosas de esa conversación, pero no es el momento de contarlas, porque había un vermú por medio y se iban animando el uno al otro. El foro ha servido para que, primero, la gente interesada en el derecho aragonés lo pudiera manifestar y, segundo, para suministrar material a otros para que hicieran otras cosas. Porque el foro ha tratado siempre de acercarse a la realidad. No solo era lo que las ponencias que se presentaban, sino las intervenciones de la gente que tenían casi tanto o más valor que a veces las mismas ponencias. Y luego la Comisión Asesora de Derecho Civil. Creo que yo quiero prestar mi homenaje a Manuel Jiménez Abad, que en 1996 la constituyó como una comisión. Es verdad que había habido otras comisiones, pero la constituyó como una comisión estable, con una gran libertad, con una gran generosidad, porque en lugar de decir yo nombro a los miembros de esa comisión, repartió el juego entre los colegios profesionales, la facultad, etcétera, para que eligieran, y ni siquiera se reservó el derecho de elegir al presidente. Fue elegido en esa primera reunión Jesús Delgado, y como digo aquí, lo digo por escrito, y fue un éxito. Jesús, ha sido un éxito, porque hay que decir, como en general no te dice más que las cosas que no son buenas, hay que decir que ha funcionado muy bien y que ha servido para lo que estaba pensado que sirviera la comisión. Bueno, pues dicho eso, el papel de la comisión en esta ley. En esta ley ha habido 3 presidentes: Jesús, luego he sido yo hasta el 28 de diciembre del año 23, desde el 22 de junio del 22, y luego Carmen Betegón. ¿Por qué se han producido estos cambios? Porque se dictó un decreto que decía que al cumplir 75 años se dejaba de ser miembro de pleno derecho de la comisión, aunque sea miembro de honor y tal. Entonces Jesús tuvo que dejarlo. Hacía tiempo que habíamos hablado de ese tema, pero yo de luego le animaba a seguir porque lo estaba haciendo muy bien, y cuando una cosa funciona no hay que cambiarla. Pero, en fin, fue obligatorio y tal. Y yo el 28 de diciembre cumplí 75 años y también lo dejé, y por unanimidad, y además con el apoyo, me consta, creo que no descubro ningún secreto, tanto de Jesús como el mío, pues apoyamos a que Carmen fuera y salió elegida por unanimidad. Lo tuvieron que dejar Javier Sánchez Arroyo y renunciaron José Manuel Enciso Sánchez, al que quiero también hoy hacer reconocimiento de la labor que ha hecho en este foro y en la comisión a lo largo de muchos años. Es el mejor expediente que ha habido nunca en la Facultad de Derecho de Zaragoza. Y ha trabajado para este foro muchísimo. Y lo dejó también Carmen Betegón. Y entraron Carmen Bayot y Aurora López Azcona, que pasó a ser secretaria ocupando el puesto de el puesto que tenía José Antonio. Hemos hablado a veces, porque ya como somos veteranos, a veces no solo discutimos en sitios públicos y en privado. Yo estoy de acuerdo con Jesús Delgado en que probablemente de todo lo que se ha hecho en la Comisión Asesora de Derecho Civil, estamos desde el principio, hace 35 años, la ley más complicada que has hecho ha sido esta. ¿Por qué era muy complicada? Pues era muy complicada por la forma en la que se hizo y por lo que representaba. Vamos a ver, hay que tener bien claro que esta ley no se ha hecho para adaptar la legislación, el Código Foral aragonés al Código Civil, no es verdad. Se ha hecho porque había un convenio de Nueva York, que reguló esta materia. Un convenio de Nueva York que ha estado 10 años sin aplicarse y que en un determinado momento se planteó que había que aplicarlo, se hizo una reforma del Código Civil y entonces apareció una legislación superpuesta, la del Código Civil, que como es supletoria de la legislación aragonesa, pues estaba interfiriendo en la aplicación del derecho aragonés. ¿Era imprescindible el haber hecho esta modificación? Pues es discutible. Probablemente, y lo dice Rodrigo Berkovich, que fue con Luis Díaz Picazo el autor de la regulación que teníamos ahora,
no era contrario a lo que teníamos. Hubiérase podido completar o no, pero a lo mejor no era esto. En todo caso, lo que sí que apreciamos, y apreció mucha gente, es deficiencias técnicas y a veces un sesgo determinado en que no teníamos por qué asumir, por ejemplo, pues el papel de la familia, ¿no?, en todo esto, que bueno, pues aconsejaban, porque se estaba creando inseguridad, afrontar esta reforma. Bueno, se habló de esto. Yo lo he encontrado que el encargo formal se hizo el 15 de junio del 22, pero antes ya se habían hecho cosas. Y hubo una reunión en el Monasterio Rueda que se oyó al magistrado Armando Barrera, a la administración y representantes que nos dijeron lo que pensaban sobre esta materia. En la fase que presidió Jesús, con la autoridad que tiene y nadie discutió, se planteó una cuestión, si hacer reformas puntuales de cosas que había que reformar o a partir del sistema de lo que él denominó, que se denomina así, folio en blanco, o sea, hacer una ley completamente nueva. Esto era mucho más complicado, pero probablemente podía tener mejores resultados. Y se llegó a esa solución. Mientras, ya digo, el director general fue a las Cortes, a mí me citó el Parlamento Vasco, fui al Senado de España y fuimos haciendo cosas. Yo cuando tomé posesión a finales de junio, a los demás miembros de la comisión les dije, mirad, os voy a hablar bien claro, Aquí hay un problema social urgentísimo, porque todos los días en los juzgados, en las notarías, en los despachos de abogados se están planteando estos problemas. No podemos dilatarlo indefinidamente. Yo me voy el día 28 de diciembre del año que viene. Esta ley tiene que estar acabada ese día. Es verdad que tengo la autoridad limitada que tiene el que presidir una comisión donde nadie cobra nada. Pero vamos a hacer todo lo posible porque esto se saque adelante. Y la verdad, aunque parecía muy difícil, de hecho ninguna comunidad autónoma ha conseguido hacerlo, pues la verdad es que se consiguió, gracias al enorme esfuerzo que se hizo. Mire, les voy a dar un dato que creo que es bueno que se sepa. Nos reunimos 54 veces, reuniones de más de 2 horas. Eso suman y dan como si hubiéramos trabajado 8 horas durante 3 semanas seguidas, a lo largo de 1 año y medio, que no es tanto tiempo, o sea, 15 días de eso y otros 15 días del otro. Más todas las horas que metimos en casa. Todas las horas que metimos todos en casa, que se metieron muchísimas horas. Porque la verdad es que hay que decir que muchos no nos facilitaron la cuestión. En otras veces, cuando había que hacer una ley nueva, la ley de sesiones, recuerda Jesús, que se encargó a uno que hiciera un proyecto y sobre ese proyecto discutíamos. El Gobierno de Aragón dijo que no tenía ni un duro y que no encargaba a nadie que hiciera ningún proyecto, nada. Y entonces la comisión se dividió en 3 partes y cada uno hizo el proyecto de lo que iba a ser de la clase de esto. Y hay que decir que yo, si a un inconveniente le he visto a esta comisión, es el excesivo interés que tenían los miembros de la comisión en manifestar sus opiniones. Yo había veces, llegaba un miembro de la comisión, presentaba una ponencia, bien, firmada por otros 2 más y tal. Pues llegaba otro y presentaba otra paralela que se parecía bastante, pero no lo mismo. Bueno, ha habido días que nos hemos pasado una tarde entera discutiendo un artículo y no se crean que con eso el que lo presentó se ha dado por vencido, que la semana siguiente volvía a plantearnos exactamente lo mismo, a ver si colaba. Eso se ha discutido la coma, el punto y coma. Yo a veces le decía, mirad, que es que esto no es como el que escribe un libro, que es que el que escribe un libro tarda 6 meses más, o el que hace una tesis tarda 6 meses más y no pasa nada. Aquí es que hay un problema social que hay que resolver. Y bueno, y se trabajó de una forma con verdadero ahínco. Y a José Antonio Serrano hay que citar porque la labor que se hizo al final para adaptar los 200 artículos del Código Foral al texto que teníamos fue una labor ímproba. Y creo que es casi imposible hacer. Y sin embargo, todos, y él también la hizo. Bueno, pues le decía que, pues hicimos eso y presentamos al Gobierno de Aragón el 20 de diciembre del 23, el Día de la Justicia, le presentamos al presidente del Gobierno, que nos recibió personalmente. Antes tuvimos una reunión con las consejeras afectadas por el ramo y otros funcionarios, en que explicamos las cosas fundamentales del tema y, bueno, pues le explicamos lo que había. Entonces, entró en la fase parlamentaria. En la fase parlamentaria hay que decir que recibió una buenísima
acogida. Yo a veces pienso que si era tan complicado que se dieron cuenta que modificar una cosa a lo mejor desequilibraba todo el sistema. Y eso es bueno que alguien se diera cuenta de esto. Entonces, para que esto fuera más deprisa y para que no hubiera ese tipo de problemas, bueno, pues la verdad es que se decidió, se obvió el debate a la totalidad del Pleno, se obvió el sacar la información pública porque ya habíamos hablado con varios y luego entonces lo que se citó, primero nos citaron a Carmen y a mí que fuimos a la comisión institucional, explicamos lo que habíamos hecho y luego nos manifestaron su opinión siempre positiva, pero comparecieron los días 3 y 11 de abril del año 23, comparecieron pues los colegios de abogados, el Colegio Notarial, ASPACE, Plena Inclusión Aragón, Fundación Luis de Azúa, Federación Salud Mental de Aragón, Foro de Entidades Aragones de Salud Mental, Fundación para el Apoyo a la Autonomía y Capacidades de las Personas de Aragón, ATADES, Asociación Autismo, Asociación Familiares de Alzheimer, Equitas y los colegios de abogados, notarios y registradores y trabajadores sociales de Aragón. Todas realizaron unos informes, la verdad, muy meritorios y algunos por escrito y muy eso. Entonces, la presidenta de la comisión decidió, tras el informe de los letrados de las Cortes, mandarnos a la comisión aquello para que viéramos qué es lo que se podía introducir como enmiendas o no. Bueno, y entonces en la comisión se aceptaron algunas de las cosas que nos dijeron porque suponían mejoras técnicas indudables. No voy a citar todos, pero, por ejemplo, bueno, lo primero es que yo, que ya un poco de experiencia parlamentaria tenía, le dije a Carmen, mira, hay que aceptarle a todo el mundo algo, porque a nadie se puede dejar ridículo. Entonces, cuando se molesta en escribir 20 páginas, pues dile que algo de lo que dice está bien, aunque otras cosas le digas que no, porque no puedes dejar. Y entonces a todos le aceptamos. Por ejemplo, se aceptó. Yo había que escribir el preámbulo, eso, yo puse el discapacitado y me dijeron que cómo se podía decir el discapacitado, que había que decir la persona con discapacidad. Bueno, entonces no se puede decir ni el ciego, ni el manco, ni el sordo, ni el cojo, y en inglés se dice disabled people y en francés se dice handicapé, pero lo cambiamos y así pues a alguien le dimos razón en eso y se quedó la mar de contento. Hubo cosas de más profundidad, la referente a anulabilidad y la rescisión que aceptamos, designación del titular de la tutela, si introdujimos modificaciones, el informe pericial de un profesional especializado en el ámbito social sanitario, tal. Otras que se rechazaron. Se rechazó, solo citaré una. Por ejemplo, un colegio profesional, ninguno de los que están aquí creo que es, que pidió que hubiera listas de insaculación para que los peritos de ese colegio, cuando fueran llamados, fueran por orden. Eso es completamente contrario al sistema anglosajón, donde se confía en el juez para que elija sus propios peritos y nada de insaculación porque a veces le toca a alguien que no sabe nada de aquello y es muy fundamental. Y luego un tercer grupo de sugerencias que la comisión no aceptó, por ejemplo, una del Colegio Notarial sobre testigos en el testamento notarial y que, sin embargo, las Cortes aceptaron. Y nos parece muy bien, o sea, porque la comisión tiene muy claro que la comisión es un órgano consultivo, no es un órgano legislativo y a quien le corresponde, en definitiva, es a las Cortes tomar las decisiones que sean. Bueno, y ahora voy a hablar de lo que me parece que más esto, que son los principios informadores, la exposición de motivos, que algo eso interviene. En primer lugar, dignidad. Se reconoce la capacidad jurídica de toda la persona. Antes ya saben que había capacidad jurídica, capacidad de obrar, ahora solo hay capacidad jurídica y todo el mundo tiene capacidad jurídica. A mí me pareció una buena idea de las Cortes, que fue una de las cosas que se admitió, que se dijera que eso es por la propia dignidad de la persona, no porque lo reconociera la ley, porque si no estamos siempre pendientes de que llegue uno que no sea, bueno, y limite esta capacidad. Bueno, ahora, sin que esto sea en reconocer la dignidad, sin que esto sea incompatible, reconocíamos que la persona con discapacidad necesita algún tipo de protección, por lo menos en algunos casos. Yo, que he intervenido como fiscal en más de 1000 declaraciones de discapacidad y como justicia me he ido a centros todas las semanas. En Zaragoza, en la calle donde vivo yo, hay un centro donde hay 20 y tantos niños sordociegos. Bueno, pues dígales que no necesitan protección. Claro que necesitan protección. Y eso a veces a algunos no les gusta verlo, pero es que es así. Y eso no quiere decir que sea incompatible con su dignidad. Una de las cosas que se hizo es definir, porque estamos siempre hablando de la capacidad jurídica, se definió qué es la capacidad jurídica y se dijo el que entiende el contenido de un acto y los efectos del mismo, que es muy esclarecedor para que la jurisprudencia lo pueda aplicar y los operadores jurídicos.
y se exige que eso no se decida en ningún sitio, que esa limitación sea permanente. Ese juicio de valor le corresponde hacerlo en última instancia al juez, pero no solo al juez tiene que hacer este juicio, el notario también tendrá que hacer a veces ese juicio para ver si tiene capacidad o no. Más aún, al que se ocupa de una persona que tiene algún tipo de discapacidad también le corresponderá hacerlo, porque la guarda de hecho no hace falta que sea reconocida judicialmente ni notariamente, sino que la vida puede dar lugar a que esto. Un principio que a mi juicio es fundamental, y se lo digo a todos los jueces y fiscales y a los operadores: hay que confiar en los que tienen que aplicar la ley. El sistema español de solución de conflictos está fundado en la desconfianza respecto a los que tienen que aplicar la ley. No se fían ni del juez, ni del fiscal, ni del notario, ni del abogado. En cualquier país del mundo anglosajón, cuando uno delante de un abogado declara una cosa, eso va a misa. Aquí no. Aquí todo es recurrible, todo hay que dar 40 vueltas. Pues hay que confiar en la declaración de los que tienen que aplicar eso. Ese es el principio inspirador del convenio y es un principio que debíamos generalizar. Por eso, si ustedes se fijan en la ley, habrá muchas veces que en lugar de decir el juez, el fiscal, el notario, el tal, tendrá, no, decimos el juez y el fiscal podrá. Lo que estamos haciendo es darle cobertura al juez, al notario, para que busque la solución en cada caso concreto. Porque una cosa que hay que tener también muy claro es que esto no es como la legítima, que tiene que ser igual para todos, o como la fiducia, que tiene que ser igual para todos. Esto, cada caso concreto es un caso concreto y hay que resolver ese caso concreto. Y en esta materia, además, hay una cosa que corrobora, que nada es definitivo. Aquí no hay cosa juzgada. Si las circunstancias cambian o alguien se ha equivocado, pues se modifica. Pero hay que confiar en el operador jurídico, hay que confiar en el juez, hay que confiar en el notario, hay que confiar en el que tiene que apreciar la capacidad. Y por eso el término podrán, verán que está muchas veces para dar cobertura a que hagan lo que ellos consideran más conveniente. Bueno, se requiere el reconocimiento personal, por supuesto que es fundamental. Hay muchas veces que no ofrece ninguna duda, y yo he estado. Pero también se admite el asesoramiento de expertos y de testigos, porque a veces, en según qué enfermedades, el que mejor sabe cómo está es el que convive con él, o el que es vecino suyo. Y eso me parece que es fundamental. Por eso se admite, por ejemplo, que no solo los tradicionales médicos y psicólogos opinen, sino que los asistentes sociales que acompañan a una persona a lo largo de su vida todos los días y lo están viendo, su opinión puede ser muy valiosa para esclarecer su situación. Otro tema en el que discrepamos, no mucho, pero algo discrepamos, del Código Civil. En el Código Civil hay un cierto recelo hacia los padres. La capacidad, pues eso, los padres parece que eso. Yo he hablado con mucha gente que tiene hijos con discapacidad y no crean que a veces la situación es tan agobiante como puede parecer, porque quien tiene un hijo borderline tiene, en definitiva, a un niño en su casa. Y el afecto que transmite un niño a sus padres, como transmite un nieto a sus abuelos, es algo que también tiene un valor enorme. Y eso te lo dicen los que están en los que lo viven, porque lo tienen ellos. Sin embargo, hay que decir que el hacerse cargo de una persona que tiene algún tipo de limitación supone muchísimas cargas y muchísimos inconvenientes en muchos casos. En otros no. Yo hice en su día 2 estudios. Uno sobre los entre 80 y 120 que duermen en la calle en Zaragoza. Todos no, un porcentaje altísimo tiene una enfermedad mental no diagnosticada, no tratada y desde luego no reconocida. ¿Y qué pasa? Que su familia, que no quieren saber nada de ellos, que duerman en la calle, que duerman lo que sea, porque les han hecho pues 1000 y una perrerías, digamos. Y de los que están en la cárcel, en Zaragoza, en la cárcel de Zuera, hace ya 10 o 15 años hicimos un estudio, llegamos a la conclusión que el 40% tiene una enfermedad mental o no diagnosticada o no tratada. Por eso hay que tratar de hacerles a los padres la tarea lo menos grave posible. Bueno, como norma fundamental de actuación hay que respetar la voluntad y las decisiones manifestadas por una persona cuando está bien, aunque luego su estado no le permita ni reconocerlas ni tomarlas. Hay que asumir las decisiones que toma cuando tiene plenas facultades sobre los mandatos de apoyo. También sus preferencias. Hombre, si uno ha estado votando pues, a un partido de la más derecha, pues lo que no puedes hacer es votar a un partido de la más izquierda, o al revés.
por poner un ejemplo extremo, pero las preferencias. Lo que la ley habla de, la Convención habla de los deseos. Los deseos son muy difíciles de identificar. Entonces hay que hacer que si un hijo o una hija se quiere ir a las 2 de la mañana por ahí y tal, hay que cumplir esos deseos. Bueno, yo confío en que la práctica real, todo eso con sentido común se vaya resolviendo. Luego diré otra cosa. La base fundamental de esta ley es la guarda de hecho. O sea, para la mayoría de las cosas que hace una persona con discapacidad, la guarda de hecho es suficiente para darle cobertura. O sea, para ir a comprar, para ir a sacar el dinero razonable que una persona con unos ingresos razonables necesita obtener, la guarda de hecho es suficiente. Y la guarda de hecho se dice algo que es fundamental, que la guarda de hecho no es necesario ni que se reconozca por el juez ni por el notario, sino que es una situación real de la vida que con cierto sentido común la puede aplicar todo el mundo. Que nadie tenga miedo por permitir que se disponga de cantidades razonables para atender las necesidades de la vida cotidiana, para sacar dinero de una cuenta corriente o para hacer pagos en un comercio. Si así lo hiciéramos, limitaríamos muchísimo la capacidad de obras de estas personas. Tampoco la guarda de hecho también legitima para pequeñas decisiones en el ámbito sanitario, por llevar al médico, análisis, no sé qué. Hombre, lo que no legitima es por una operación de a vida o muerte. El estado de necesidad perentorio que trata de evitar un mal mayor puede justificar la intervención del guardador de hecho. Los apoyos extemporáneos e informales ejercidos de forma benévola se regirán por la gestión de negocios ajenos. Se pretende la intervención judicial mínima. A falta de medidas de apoyo tomadas por el interesado, cuando sabía lo que hacía, el juez podrá adoptar las que estime necesarias, proporcionadas y revisadas cada cierto tiempo. ¿Hay una intervención judicial más amplia? Sí. Cuando no sean suficientes las medidas de apoyo para cosas concretas, la forma normal y más amplia de protección será la curatela, con la junta de parientes o sin la junta de parientes. Y hay distintos tipos de curatela, de las que creo que se va a hablar en otro día y por eso no voy a hablar ya. El acompañamiento, la asistencia, las facultades de representación, que digamos es la máxima. Todas ellas se describen. Es una situación permanente sometida a los debidos controles. Se considera que, según las circunstancias, pueden coexistir con la guarda de hecho. Se ha suprimido lo que en el término común se denomina la patria potestad. Bueno, es un tema que discutimos en la comisión. A mí, algunas personas que están con esto me dijeron que no eran partidarias de esto. Me dijeron, no es lo mismo que te siga, desde un punto de vista legal, te sigan llamando padre que seas el curador. Bueno, lo que se ha hecho, por miedo a que pudiera ser inconstitucional, se votó y hubo 2 votos en un sentido, otros votos en otro y lo aceptamos. Lo que se ha hecho es, bueno, intentar que las personas que se tengan que hacer cargo de un hijo menor no someterle a más medidas de control que las estrictamente necesarias. Entonces, todas las de la curatela no se son directamente aplicables. Yo mantenía esa tesis de que en Aragón se podía mantener porque nuestra patria potestad no es la patria potestad del derecho hermano. En Aragón y el Constituint en Reino no habíamos patria potestad, te decía la observancia quinta, porque estábamos en contra de Jus vitae et necis y tal. Y si eso era así, pues como no era tan esto, pues a lo mejor se hubiera podido mantener. Pero lo cierto es que está y ya está. Se ha mejorado la regulación del defensor judicial, se admite la publicidad registral en los términos que la ley en general lo dice. Se ha introducido la sustitución ejemplar, porque nos pusieron ejemplos de gente que había hecho testamento en nombre de su hijo y que, bueno, hay un caso que se ha declarado nulo, porque se suprimió la sustitución ejemplar en el Código Civil y al no estar recogida en el Código Civil, pues eso pasó. Y voy acabando, solo diré 3 cosas más. Respecto a las disposiciones transitorias, Carmen las hizo, creo que con enorme acierto. En lugar de fijar un plazo, como hace el Código Civil, para modificar todas las sentencias anteriores, que con los medios actuales es realizable, se propone automáticamente que todas las tutelas se conviertan en curatelas representativas, sin perjuicio de que el juez de oficio o estancia del Ministerio Fiscal o una parte interesada puedan modificar esta situación. Para que se hagan ustedes una idea, yo llamé a la Fiscalía, llamé al juez de vigilancia. Solo en el juzgado de Zaragoza hay 4.000 tutelas vivas. Si eso hubiera que revisarlas, se necesitarían 2 juzgados durante 2 años dedicados exclusivamente a esto, lo cual es completamente
inviable. También se confirma la validez de todas las medidas de apoyo previamente establecidas. Y acabo con dos cosas. Primero, hay que destacar que los principios inspiradores de la reforma encajan en la tradición jurídica aragonesa, recogida en los fueros observancias, que hacen de la protección de los menores, hijos, mujer y otras personas vulnerables principios inspiradores del sistema aragonés, cuando todavía no eran reconocidos en otras legislaciones. Hoy nuestro derecho se adapta a las modernas tendencias que una sociedad avanzada requiere, se aplica y utiliza con naturalidad en toda la sociedad aragonesa y por todos los profesionales jurídicos. Diré más, se sienten orgullosos de él en cuanto que respeta el principio de libertad civil, la seguridad jurídica y es el reflejo de una seria identidad y de una tradición histórica apropiada. Para terminar, esta no es una ley de punto final. Estoy seguro que la jurisprudencia y los operadores jurídicos, con toda la cobertura, confianza y libertad que les da la ley, irán resolviendo las cuestiones que la práctica origina. Creo, por lo que oigo, que se ha dado un paso importante, pero queda otro pendiente, el procesal. Pero esto es una materia sobre la que Aragón no tiene competencia para legislar. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Ya nos lo esperábamos, en efecto, pero nos has vuelto a mostrar lo que da de sí la experiencia de una vida dedicada al derecho, no solo la experiencia teórica, sino la experiencia de fiscal, fundamentalmente durante tantos años, y la forma, yo creo que a ti te gustaría decirlo así también, de sentido común, con que abordas los problemas y la claridad y sencillez con que nos los pones a todos. Muchas gracias. Ahora la presidenta de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, Carmen Bayot, explicará otra parte de esta muy compleja cuestión. Adelante. ¿Funciona? Excelentísima señora Justicia de Aragón, excelentísimo señor presidente del Tribunal Superior, fiscal general, excelentísimo señor director general de Desarrollo Estatutario, decanos de los diversos colegios profesionales, autoridades que nos acompañan, señoras y señores, queridos amigos. En primer lugar, creo que tengo que manifestar mi agradecimiento a todas las instituciones convocantes de estos 33º Encuentros de Foro de Derecho Aragonés y en especial a la Justicia de Aragón, a doña Concepción Jimeno, por brindarnos este prestigioso marco jurídico, el foro, para que diversos miembros de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil podamos presentar a la comunidad jurídica y a la sociedad en general esta relevante reforma. No es esta la primera vez que intervengo en estos encuentros. Si no he contado mal, soy de derecho. Esta es la 7ª ocasión en que lo hago desde aquel lejano 1998, cuando yo era una joven profesora titular de universidad, y les vine a hablar de esas cosas que yo llamo las piezas del derecho. En concreto, hablé de la superioridad del derecho del Estado y alguien me acompañaba, que está por allá, por el fondo de atrás, don Javier Palazón. Gracias por haber confiado en mí para discurrir sobre estas complejas cuestiones jurídicas de nuestro derecho civil a lo largo de estos años. Pero esta ocasión es para mí especial, porque tengo un gran honor de estar acompañada por don Fernando García Vicente, por mi querido maestro, don Jesús Delgado Echeverría, ambos presidentes antes que yo de la Comisión Aragonesa de Derecho Civil, quienes con su aval y la generosidad de otros miembros de la comisión, que bien podían haber ocupado la presidencia, confiaron en mi persona para ponerme al frente de este órgano asesor que goza de gran autoridad en esta comunidad. Es todo un reto, de una gran responsabilidad que estoy dispuesta a asumir, que he asumido ya. Pero porque sé que cuento con el apoyo y la ciencia de todos los miembros de la comisión, el beneplácito de las instituciones, siempre de acuerdo en lo importante que es el derecho. Y espero también, si me lo permiten, contar con la ayuda de todos ustedes, los hacedores de la práctica cotidiana del derecho, abogados, notarios, registradores, fiscales, jueces y demás operadores jurídicos, para entre todos aunar esfuerzos en la mejor aplicación, difusión y estudio de lo nuestro, el derecho civil foral aragonés. Dicho esto y sin más dilación, voy a entrar en la materia que nos trae aquí a don Fernando y a mí,
que es hablar de la reforma del Código del Derecho Foral de Aragón en materia de capacidad jurídica de la persona. Y fíjense que ahí se acaba, no se añade de la persona con discapacidad. Mi idea en esta intervención es exponer los grandes hitos de la reforma. ¿Cuál es la situación jurídica de la persona con discapacidad? ¿Qué función tienen las medidas de apoyo? ¿Y dónde, desde cuándo y cómo se aplica esta ley? No les hablaré de las concretas medidas de apoyo, ni voluntarias ni judiciales, ni siquiera de la guarda de hecho, ese apoyo cotidiano regulado especialmente por la ley, por el que yo siento especial cariño y tengo y espero que tenga grandes expectativas de éxito. Advertirles que, Dios mediante, ya entregado la ponencia, es mucho más amplia y cuenta toda cómo se pergeñó esta reforma en las cabezas de cada uno de nosotros y, desde luego, de esto que les voy a hablar. La Ley 3/2024 introduce, como ya ha dicho don Fernando García Vicente, una profunda y sustancial reforma en nuestro derecho foral. Fíjense que afecta al núcleo esencial del derecho civil, la persona, su capacidad y su voluntad para intervenir en el tráfico jurídico, materias todas de competencia exclusiva de esta comunidad. En razón de ello, no solo se va a dar nueva redacción a buena parte del título primero, capacidad jurídica y estado de las personas, sino a buena parte del todo el Código Foral, los consorciales, las relaciones entre padres e hijos, las sucesiones, de un amplio etcétera que modifica toda la legislación civil para adaptarla a los principios y necesidades de los aragoneses de este nuevo milenio. En poco más de 20 minutos, quizá un poquito más, les quiero exponer fundamentalmente dos cosas. La situación de las personas en Aragón, también cuando tienen una discapacidad, y hablarles de la validez e invalidez de los actos jurídicos. Mi forma de actuar en esta sesión, porque estamos en una sesión de presentación de la ley, de su puesta de largo para la sociedad, no en un análisis exegético de la norma, si ustedes me lo permiten, es actuar un poco de periodista, ofrecerles grandes titulares para colocarlos en el código y explicar un poquito más. Pues, en primer lugar, el primer titular, finalidad de esta reforma, una capacidad jurídica igual para todas las personas. El objetivo de esta reforma, y no voy a insistir, lo ha explicado fundamentalmente y estupendamente bien Fernando García Vicente, es adaptar esta norma a la Convención de Nueva York. En concreto, tiene un artículo primero que parte de esa dignidad de la persona que quiero leer por apostillar otras cosas que se han dicho y diré. Dice ese artículo 1.1 que su propósito es proteger, promover y asegurar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Nos quedamos con esta última frase porque la retomaré. En lo que atañe a la toma de decisiones, se fomenta la autonomía individual y su independencia, y la norma clave para el desarrollo de esta ley es el artículo 12, que reza igual con reconocimiento a la persona ante la ley. No lo voy a leer porque ustedes ya saben que este artículo es el que habla de ese cambio de paradigma en toda la civilística española a nivel general para decir que hemos pasado de un modelo paternalista que permitía la modificación del Estado civil a un modelo social que pone el acento en la autonomía de la persona y, por lo tanto, no va a ser modificada su capacidad. Pues bien, si esto era lo que teníamos delante, ¿qué tendríamos que hacer? Ese fue el primer informe que hizo el presidente, avalado por la comisión. Pues tendríamos que partir de que se ha suprimido el procedimiento de incapacitación, que la tutela, en cuanto que hay una institución de voluntad, va a quedar para los menores de edad, que hay que fomentar los sistemas de apoyo. Para empezar, estando en Escartae, tendrá que ser primando la autonomía de la voluntad a través de los mandatos de apoyo, que habrá que ponderar la guarda de hecho y que la curatela, para cuando llegue, mejor que presente varias modalidades para facilitar al juez su trabajo en la aplicación del derecho. Bien, estas eran, por decirlo así, el esqueleto de algo que teníamos que hacer. Pero claro, había que hacer algo más, porque el Convenio de Nueva York habla de todas las personas con discapacidad en general, pero esto es una ley civil. Verán también por qué lo digo, porque a lo que tiene que atender justamente es a la capacidad intelectual para prestar el consentimiento. Por lo tanto, habría que definir, lo ha dicho ya Fernando García Vicente, a qué persona se dedica esta norma. Y algo muy importante, si fomentamos la autonomía de la voluntad de todas las personas y también de las que tienen discapacidad, empezamos a jugar a los malabares.
tendremos que buscar cómo encardinar esa autonomía de la voluntad con la seguridad del tráfico jurídico y con la lealtad en la contratación. 3 grandes principios que están en la ley y que espero poderles mostrar cuando acabe mi intervención. Siguiente titular. El punto de partida. Dignidad de la persona y una capacidad jurídica inmodificable e igual para todos. La reforma, la Ley 13/2024, introduce un capítulo preliminar en el título primero, con 3 artículos que creo que son la piedra de toque de todo el sistema. El artículo 3.1, que nos va a hablar de igual dignidad, personalidad y capacidad jurídica, que dice: todos los seres humanos son iguales ante la ley. Toda persona tiene por su dignidad inherente, personalidad y capacidad jurídica desde el nacimiento hasta su muerte. Ciertamente, una declaración de principios. Pero cuando lo dice una ley, tiene consecuencias inmediatas, porque el artículo 3.2, en su apartado primero, dice: toda persona tiene capacidad jurídica para ser titular de derechos y obligaciones. Ya lo sabíamos. Pero añade, de manera imperativa, la capacidad jurídica no podrá modificarse por razón de la discapacidad. Ciertamente, si esto es la piedra filosofal, la base del sistema, tiene consecuencias. La primera, supresión del procedimiento de incapacitación. No se puede retomar. Y además, una consecuencia más importante, desde la entrada en vigor de esta ley, todas las personas recuperarán su capacidad jurídica, que la habían perdido por sentencia. Se aplicará, evidentemente, a partir del 15 de julio y con ese efecto retroactivo. Pero, además, las personas no están desamparadas. La disposición transitoria tercera explica cómo entender la situación jurídica de aquella persona incapacitada por sentencia que ahora ha recuperado su capacidad, pero lo mismo, no su posibilidad de decidir por sí sola. Palabras mágicas también de la ley. Segunda consecuencia. Consecuencia de esa idea de que no hay procedimiento de incapacitación, consideramos en la comisión que la autoridad familiar prorrogada o rehabilitada tiene que desaparecer, porque era también una consecuencia introducida en el año 2006 que se basaba en la capacidad de los sujetos. Precisamente porque había incapacidad, pasábamos a una autoridad prorrogada, familiar o rehabilitada. Si ha desaparecido la incapacitación, nos pareció que, entendiendo también el planteamiento que ha dicho Fernando García Vicente, que debía desaparecer esta situación. Pero también, como ha dicho Fernando García Vicente, eso no suponía olvidar a la familia. Miren, y no supone olvidar a la familia porque la Ley 3/2024, como es propio de Aragón, pone en valor los apoyos familiares. En muchas normas, en la tutela dativa, en los apoyos familiares en la guarda de hecho, pero me voy a centrar en 3 ideas fundamentales. En la curatela de los progenitores, artículo 169-28, en el artículo 116, que les permite crear una futura curatela, y en la recuperación de la sustitución ejemplar en el 476 bis. Me centro en el primero. Miren, ciertamente los padres, y no solo los padres, la familia, tienen una situación especial en la hora de prestar estos apoyos. Y esta norma va a decir: cuando la curatela se haya confiado a los progenitores, no se aplicarán las normas sobre remuneración, inventario y rendición periódica de cuentas, y solo precisará autorización o aprobación de la Junta de Parientes o del juez para los actos que la requerirían si el hijo fuera menor de edad. Se contempla una situación especial para ellos, pero muy importante, no es obligatoria. El juez, ese operador jurídico en el que hay que confiar, puede pensar que estos padres tienen que hacer todo lo que tienen que hacer, como los demás. Nunca se sabe. Pero algo más importante, esta norma se puede trasladar también a juicio de autoridad familiar a cualesquiera otros familiares que no sean los padres, porque hoy la longevidad, ¿verdad?, si Dios no lo remedia, llega hasta años muy lejanos. Y entonces, quizá los padres lo que requieran es del apoyo de los hijos o los hermanos de sus hermanos. Por eso, el juez podrá también establecer esta curatela más especial, con menos obligaciones en favor del cónyuge o del otro miembro de la pareja estable no casada, de un descendiente o de un hermano de la persona con discapacidad. Paso a otro gran titular. ¿A quién se dirige esta reforma y en qué situación? Pues se va a dirigir a las personas mayores de edad o emancipadas que presenten una discapacidad intelectual. ¿Por qué? Miren, porque este artículo 3.2 que he leído tiene un apartado segundo que dice: el ejercicio de la capacidad jurídica, tanto en aspectos personales como patrimoniales, a salvo las limitaciones o prohibiciones impuestas por la ley, corresponde, letra A,
porque luego leeremos la B. A toda persona mayor de edad, por sí sola o con los apoyos que a tal fin pueda necesitar. Como ven, la ley regula toda la situación de capacidad de las personas. Persona mayor de edad por sí o con los apoyos que pueda necesitar. El 38.4 nos dice que al menor con discapacidad que esté emancipado le serán aplicables las medidas de apoyo previstas para el mayor de edad con discapacidad. Por lo tanto, persona mayor de edad o menor emancipado está sujeto a estas medidas de apoyo. Pero, ¿cuándo hacen falta? Ahí está. El artículo 34.2 nos dice que, a los efectos de este código, se entiende por discapacidad aquella situación previsiblemente permanente que impide o dificulta a la persona comprender, valorar o expresar por sí sola el consentimiento en la toma de decisiones, tanto en aspectos personales como patrimoniales. ¿Qué hace falta para contratar? Estés con discapacidad o no, lo que todo el mundo necesita, emitir un consentimiento consciente, libre e informado. Quien lo pueda hacer puede contratar por sí solo. Quien no, lo podrá hacer si cuenta con apoyos. ¿De acuerdo? Esta es la idea y creo que al aragonesa, si me permiten, sencillica, pero para que funcione. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el objeto? Como les digo, regular esa capacidad jurídica de todas las personas. Pero fíjense, es capacidad jurídica. Por lo tanto, es una reforma que atañe al derecho civil. Esa es la modificación. ¿Por qué lo digo? Porque esta ley cuenta con una norma, si me permiten, de pretensión, contemplada en una disposición adicional única que habla de los derechos o situaciones ya reconocidos a personas incapacitadas. Tiene 3 preceptos, no me voy a parar, podemos hablar cuando ustedes quieran, pero lo que está diciendo es lo siguiente y leo una última parte. Las modificaciones introducidas en esta ley no repercutirán en los derechos y situaciones reconocidas con anterioridad por la normativa en materia de seguridad social, servicios sociales o tributaria. Quien tuviese una discapacidad del 65%, la tendrá por el motivo que la tenga que tener. El que no esté sujeto a tutela, aquella de la incapacitación porque ya no están incapacitados, no significa que haya recuperado la posibilidad de actuar por sí solo en esas materias, descuentos fiscales, seguridad social. Esto no cambia nada, porque es una norma civil que lo que habla es del ejercicio de la capacidad jurídica. ¿De acuerdo? Esperemos haberlo conseguido. Bueno, ¿y si es una persona mayor de edad emancipada que lo que tiene es una discapacidad intelectual? ¿Qué pasa con los menores de edad? Sobre todo con esa frontera de los 14 años en Aragón. No puede haber menores con discapacidad, es irrelevante. Como se imaginarán, no le ha pasado inadvertido al legislador aragonés esta situación. Cuando un menor no ha cumplido los 14 años, la regla general, bueno, habla de ellos, porque es una ley para todos. Miren, ese 3.2 tiene una letra B que dice: la capacidad jurídica, patatín, patatán, le corresponde a los menores de edad por sí solos, conforme al apartado 1 del artículo 7, cuando puedan actuar por sí solos en aquellos actos que marca esa norma, o con representación legal o con asistencia. ¿De acuerdo? Vemos un tratamiento equivalente para todas las personas, que es de lo que trata la ley. ¿Cómo actuar? ¿Cómo ejercer esa capacidad jurídica? Bueno, pues cuando ya se han cumplido los 14 años, si tiene una discapacidad, lo mismo, no está sujeto a representación legal, como todos ustedes saben, igual la asistencia se queda corta para poder atender a este menor. Entonces, tenemos un artículo, el artículo 38, que posibilita, por un lado, a quien ejerza la autoridad familiar o la tutela, a solicitar del juez facultades de representación, de manera que pueda actuar como si no tuviera 14 años. Pero todavía más, si se prevé que en los 2 años anteriores a su mayoría de edad va a presentar esas dificultades para poder prestar ese válido consentimiento, ¿de acuerdo?, se podrán establecer ya las medidas de apoyo que se consideren necesarias para que, alcanzada la mayor edad, puedan entrar en vigor sin que la persona quede desasistida. ¿A quién? ¿Y dónde se aplica esta regulación? Vecindad civil y domicilio. Como esta norma está regulando una cuestión de capacidad jurídica, se aplicará a todas las personas que tengan vecindad civil aragonesa, sin perjuicio de la aplicación de las medidas de apoyo, porque el legislador competente, que es el legislador del Estado, establece la posibilidad de que las medidas se apliquen en función del domicilio de la persona. Eso quiere decir que personas extranjeras o de otra comunidad van a tener la gran suerte de poder estar sujetas al derecho aragonés en esa materia de medidas. La situación jurídica de la persona con discapacidad. La regla: igual capacidad, ejercicio diverso, por sí sola o con apoyos. El punto de partida, el artículo 40.
el artículo 40, sección segunda, del capítulo segundo, si no recuerdo mal, dice presunción de aptitud para el ejercicio de la capacidad jurídica. Miren, el artículo 40, aunque está dentro del capítulo segundo, capacidad jurídica de las personas con discapacidad, a mi juicio presenta, como luego les diré del artículo 45 en sede de invalidez, el ser una norma general, donde podemos extraer consecuencias dentro de las fuentes de nuestro derecho civil propio para todas las personas, con o sin discapacidad. Porque mire lo que dice. Es un poco lo que decía el artículo 37 en el texto derogado. Tiene una actitud para ejercitar capacidad jurídica la persona que por sí sola pueda comprender y valorar el significado y los efectos de un acto concreto en el contexto en que se produce y, en consecuencia, determinar su voluntad, expresarla y actuar conforme a ella. Niquelao, si me permiten. Nos explica claramente qué es lo que tenemos que hacer, cuando hay capacidad. Y esto la tendrá la persona con o sin discapacidad. Pero, ¿qué sucede? Que tenemos que ir apostillando esos principios, autonomía de la voluntad sobre el tráfico jurídico. Establece en su punto tercero. Se presume la actitud para realizar un acto concreto, siempre que para dicho acto la persona no esté sujeta a medidas de apoyo asistenciales o representativas, judiciales o voluntarias ya eficaces. Coma. Y que no se demuestre lo contrario de forma cumplida y adecuada. Esa coma la veremos después en invalidez. ¿De acuerdo? Vemos, pues, que es una norma que presenta ese carácter general. Y por si fuera poco, por si todavía tenemos dudas, el artículo 41 nos dice que la persona que no tiene suficiente actitud para ejercer por sí sola su capacidad jurídica respecto a un acto concreto, lo puede realizar válidamente con las medidas de apoyo adecuadas conforme establece este código. ¿De acuerdo? Por lo tanto, nos va guiando cuándo se puede consentir y, si no se puede, cómo puedes ejercitar tu capacidad con las medidas de apoyo. ¿Y cuáles son entonces las medidas de apoyo? Miren, las enumera el artículo 101. El mandato de apoyo, la guarda de hecho, la curatela y el defensor judicial, de las que la próxima semana nos hablarán Adolfo Calatayud y David Arbués. ¿De acuerdo? No son medidas de apoyo, adelanto ya, los apoyos espontáneos e informales, contemplados en el artículo 39, pero es un artículo que lo discurrió mi maestro en los primeros momentos y es un artículo que a mí me encanta porque tiene que ver con las condiciones, que es algo que a mí siempre me gustó mucho desde aquellos tiempos del derecho romano, ¿verdad?, cuando empezamos a hablar de esto, que es justamente la benevolencia. Es que tenemos que estar tranquilos. Cuando uno actúa de manera benevolente, de manera para ayudar a otra persona, podremos reconducir la situación a una gestión de mandato, de negocios ajenos sin mandato, perdón. Puede ser un pago por tercero, podemos reconducirlo para dar tranquilidad a quien actúa y a quien se ayuda. Esa es la tranquilidad que busca la ley. Tampoco los poderes preventivos sin mandato son una medida de apoyo. Pueden ser una herramienta más que útil para la guarda de hecho, para ese guardador que legitimará su actuación frente a terceros. Puede serlo también incluso para el mandatario que legitimará su actuación también frente a terceros. La ley, pero no voy a entrar en ello porque lo tengo apuntado y si quieren lo decimos en otro momento, regula muy bien también las relaciones entre cada una de estas medidas. No son excluyentes. Desde luego que si hay un mandato de apoyo, ¿para qué queremos una guarda de hecho y para qué una curatela? Si hay una guarda de hecho que funciona bien, ¿para qué queremos una curatela? Pero no se dan de palos entre ellas, sino que en momentos concretos regulados pueden coexistir, puede el guardador pedir una curatela aunque funcione, porque cree que ya es el momento. Es una regulación que se hace estupendamente bien y que la he escrito, pero no la cuento. Porque me parece más interesante hablarles de las funciones de las medidas de apoyo y cómo actúan. Bueno, ¿para qué? Porque esas funciones de las medidas de apoyo son para todas las que acabo de decir. Todos tienen que actuar así y de la manera que les voy a contar. ¿En qué consisten? Pues en el apoyo a la comunicación, la consideración de opciones, la comprensión de los actos jurídicos y sus consecuencias, así como en la asistencia o, en última instancia, en la representación. Se trata de que la persona que apoya a la persona con discapacidad, ¿para qué le tiene que ayudar? Es una ley civil, para que pueda formar su voluntad válida. ¿De acuerdo? Eso es lo que plantea la ley. Y tiene unos principios que necesitan de proporcionalidad, temporalidad, control de abusos, etc. Pero, sobre todo, nos explica el artículo 37 cómo se tienen que ejercer, respetando la autonomía e independencia de la persona con discapacidad, con atención
a su voluntad y preferencias, que no deseos, como decía don Fernando García Vicente. Yo igual quería ser alta rubia de 1,80, pero ¿qué le vamos a hacer? Eso es un deseo. Los derechos subjetivos son otra cosa, ¿de acuerdo? Preferencias, incluida la libertad de tomar sus propias decisiones. Pero añade, siempre que ello sea posible. Miren, en atención a la dignidad de la persona y al principio de solidaridad universal, en Aragón nadie se queda desasistido, sea mayor, menor, con capacidad o discapacidad, ¿de acuerdo? Es un principio de solidaridad humana, atender a la persona que lo necesita y a la aragonesa, no más de lo que necesite, lo justico. Y por eso, precisamente, cuando la voluntad y preferencias de la persona con discapacidad no pueda conocerse, su cumplimiento resulte imposible o extraordinariamente difícil, o pueda suponer un peligro significativo para su bienestar, el de las personas a su cargo, o graves perjuicios para terceros, se actuará en función de lo que objetivamente sea mejor para la dignidad, los derechos e intereses de la persona afectada. Esta misma regla se aplica también en el artículo 43 en relación con la intromisión en los derechos de la personalidad. Voy a ir acabando porque creo que me estoy pasando 5, 10, 15, 20... me quedan en 5 minutos, yo creo que lo clavo. Me queda aquí hablarles de validez e invalidez de los actos jurídicos. Primer titular. Miren, esto se regula en la sección segunda del capítulo segundo del título primero del libro primero. Por lo tanto, en un frontispicio, por lo tanto, en unas normas que son de general aplicación. En segundo lugar, esa ubicación sistemática nos recuerda que estas normas sobre invalidez son normas que lo que están regulando es la capacidad jurídica de la persona, cuando, en función de su falta, ¿verdad?, de poder actuar por sí misma y no contar con apoyos, el acto será inválido, del tipo, veremos, general, anulable. Y una cosa más, evitan la supletoriedad del defectuoso régimen jurídico de invalidez, a mi juicio, que presenta el Código Civil. Estructura y principio de esta regulación. Miren, sirve a un sistema clásico. ¿Por qué digo eso? Porque la persona que está sujeta a medidas de apoyo y las tiene en vigor, tiene que actuar con ellas. De manera que si actúa con ellas, el acto es anulable. ¿De acuerdo? Eso es lo que garantiza la seguridad del tráfico jurídico. Ahora voy a los 3 grandes principios. Pero recuerdan que les he dicho que había una coletilla al final del artículo 43 y que no demuestre lo contrario de forma cumplida y adecuada. Claro, es que fíjense, lo importante de esta reforma es que la causa de la invalidez de los actos y contratos no es la falta de capacidad, porque es igual para todas las personas. La falta es que no tenga actitud para emitir por sí sola un válido consentimiento o que, no pudiendo actuar por sí sola, no cuente con las medidas que para ese acto concreto pueda necesitar. Esa es la causa, no la discapacidad. Ese es el hilar fino de que capacidad de obrar o no, sino ejercicio por uno mismo, por sí solo o con apoyos. ¿Se dan cuenta? Esto, que puede no ser conveniente llegar a demostrarlo, porque si hay una presunción de que falta el apoyo de discapacidad, quizá no nos lleve a ningún sitio, es también la base del sistema, es la base de la dignidad, es la base de la autonomía de la voluntad. ¿De acuerdo? Y, por último, veremos también cómo, en esta estructura, hablaremos de excepciones a la anulación, porque eso, cuando el que contrata con la persona con discapacidad no pueda saber que no contaba con medidas, y veremos que no lo tiene fácil, podrá oponerse a esa acción de inanulabilidad. Esto es lo que garantiza el tercer principio que les he dicho, la buena fe y lealtad en la contratación. Las causas, acabo ya enseguida, están contempladas en el artículo 45, 45.1 y 45.2. El 45, como les he dicho del artículo 40, es el centro del sistema, porque dice: será inválido el acto realizado por quien, en el momento de su celebración, carezca de la suficiente aptitud para ejercitar su capacidad jurídica y no cuente con las medidas de apoyo que procedan para suplir esta insuficiencia. ¿Se dan cuenta? Es la falta de actitud y no contar con medidas lo que provoca esa invalidez del acto. El propio interesado dice, no incapacitado, sus herederos, la persona cuya asistencia y representación habilitada de invalidez, pueden establecer
esta acción. 45.1 nos va a hablar de que esta persona, teniendo apoyos ya, porque este 45 yo creo que está pensando fundamentalmente en que la persona tiene falta de actitud, por eso podría valer para cualquiera, para prestar el consentimiento, y no ha contado con las medidas de apoyo, quizá porque todavía no las tenga, porque luego el 45.1 nos habla de la falta de intervención de curador o mandatario de apoyo. ¿De acuerdo? El siguiente, invalidez por defectos de la prestación del apoyo. ¿Qué significa eso? Que si este mandatario de apoyo o este curador necesitaban autorización previa de la Junta o del juez y ha hecho el acto sin contar con ella, se podrá anular. ¿De acuerdo? Si hay conflicto de intereses, se podrá anular. Esos son los defectos en el apoyo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el régimen de la anulación? Pues, como les decía, es un régimen que se basa, como no puede ser de otra manera, en los antecedentes de nuestra ley, en lo que hizo la ley del año 2006 de capacidad de las personas en aquel momento, que se basa en un sistema de anulabilidad, sujeto a una acción de prescripción de 4 años. ¿De acuerdo? Esa es la base de nuestro sistema. Y era importante decirlo, era importante regularlo en nuestra competencia, porque fíjense que el Código Civil, con una regulación que, insisto, a mí no me gusta, habla de caducidad de la acción. Por lo tanto, no es el mismo sistema y deberíamos de completarlo con esto. Como les decía, esta anulabilidad que se produce por esa falta de actitud, por esa falta de intervención del curador, por esa falta de defecto en la prestación de los apoyos, ¿de acuerdo? Puede siempre ejercitar a la persona con discapacidad o quien hubiera tenido que prestar el apoyo, presenta unas excepciones a esa anulación. Me voy a referir a una porque es la que me parece más trascendente. Dice, en los casos regulados en los artículos anteriores, eso es verdad, de la falta de apoyos, etcétera, el otro contratante podrá ponerse la acción de anulabilidad probando que no conocía o solamente podía conocer las causas en que se funda la acción de anulabilidad. Como les decía, esto lo exige el principio de buena fe y lealtad en toda contratación. ¿Por qué? Porque hay un cambio de paradigma. No hay procedimiento de incapacitación y hay una presunción de ejercicio de la capacidad jurídica en el artículo 40. En segundo lugar, porque hay un desconocimiento de la existencia de medidas de apoyo de la persona con discapacidad. Si no las puede conocer, tiene que jugar a su favor esa situación. Y sobre todo, porque con ello, como les decía, evitamos el recurso al Código Civil. Tengo que acabar ya. Podría contarles más cosas y las hablamos en cualquier momento. Solo decirles que esta regulación está en vigor desde el 15 de julio de 2024 y que con ella se trata de facilitar a la sociedad aragonesa, a los ciudadanos, pero también a los operadores jurídicos, un tránsito sencillo por el que se reintegra en todos sus derechos a las personas declaradas incapacitadas su capacidad. Se establece un régimen transitorio material, no se obliga a los jueces a revisar las sentencias. Para finalizar, ya acabo. Esta regulación hunde sus raíces en los principios que informan nuestro derecho: pacto, libertad y dignidad. Y por ello creo que ofrece a la sociedad aragonesa las herramientas necesarias para que cada aragonés o forano, si así corresponde, pueda diseñar un sistema de apoyo adaptado a su necesidad. Y de no diseñarlo, se regula una guarda de hecho que dota de seguridad las actuaciones de cada uno de los sujetos implicados. Pero también se regula una curatela con varias modalidades que permiten a las personas, y en particular a los operadores jurídicos, adaptar el mejor traje posible para esa persona. Es la hora de poner en aplicación esta ley, utilizarla, sacarle partido para conseguir que cada aragonés, por sí solo con apoyos, sea el protagonista de su vida. No me cabe duda que entre todos lo conseguiremos, porque Aragón es tierra de derecho y de justicia. He dicho. Muchas gracias, Carmen. Bien, después de esta excelente intervención, como corresponde a quien ha estudiado desde hace tanto tiempo y con tanto tino estas cuestiones, creo que ahora lo que corresponde es que hablen ustedes.
orden y forma que quieran. Yo creo que mi función aquí es aguzar la vista y ver quién levanta la mano. Bueno, habrá que esperar a que alguien se decida, porque seguro que todos ustedes tienen algo que decir, pero claro, se ve que no he tenido la habilidad de quedar antes con alguien que sea el primero. Nunca he hecho... Señora Justicia. Bueno, primero felicitar a los ponentes porque la verdad es que ha sido muy instructivo y os felicito, Fernando, Carmen. Bueno, yo os he lanzado una pregunta más que nada y por supuesto desde un desconocimiento importante de la materia, ¿no? Y de la que estoy aprendiendo de vosotros. Vinieron a Justicia de Aragón hace poco padres de personas con discapacidad que estaban bastante preocupados por este sistema, ¿no? Que entendían antiformalista y en relación a cómo ellos podían, y nos preguntaron, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros actuar como guardadores de hecho ante, por ejemplo, bancos, cuentas corrientes, tal? Y tenían un poco esta preocupación. Nosotros intentamos calmarles un poco con lo que sabemos de la ley, ¿no? Pero teniendo esta ocasión tan maravillosa de poder preguntar a estos expertos, yo lanzo la pregunta, ¿no? Por si vuelven a venir o seguimos en contacto con ellos y podemos darles más datos sobre este tema. Gracias. Sí, yo con relación al tema de los bancos es que es un tema de sentido común. O sea, cuando uno... Porque la discapacidad en general pensamos siempre con la persona que por enfermedad tiene alguna limitación, pero lo que se va a dar más es en personas mayores que van perdiendo la capacidad de obrar, ¿verdad? Entonces, cuando una persona mayor no puede salir de casa, ¿no? Que definitivamente también es una limitación, bueno, pues tiene un hijo que se ocupa de él, una hija o alguien que se ocupa de él, a lo mejor no es pariente y tal, y va a sacar al banco 300 euros porque cobra una pensión de 1000 y pico y tal, y eso es fundamental para que siga viviendo, es que no veo ningún problema para que el banco pues le dé ese dinero. Hombre, si va a pedir 300.000... entonces ya será otra cuestión distinta, ¿no? Entonces ya habrá que ir a la curatela o lo que sea. Pero, en fin, claro, el banco, yo creo que eso lo dijimos una vez y Aurora dio una conferencia con Adolfo en Ibercaja, ¿no? Que no tienen que tener ningún miedo, que las cosas normales son porque la vida es así. Es que además admitir lo contrario sería ir en contra del espíritu de la ley, que la ley lo que quiera es reconocer que una persona que tiene alguna limitación, un hándicap que dicen los franceses, pues no puede hacer la vida lo más parecida posible, porque si para todo tiene que ir al juez, al notario, al fiscal, no sé qué, pues en definitiva le estás complicando la vida a él y a los demás. Yo creo que no tienen que tener ningún miedo, o sea, siempre la reticencia esa, bueno, el dinero y no sé qué, pero mientras todo sea normal. Yo he tenido casos, o sea, y eso varía cuando había la prodigalidad. Cuando un señor tenía de ingresos 6.000 euros todos los meses, pues que pudiera disponer de 2.000 no pasaba nada, ¿no? Tenía hijos, no tenía mujeres, no pasaba nada. Ahora, si tenía que vender o hacer una donación a uno que intentaba sacarle dinero de una tienda, pues entonces ya había que tomar otras medidas. Ese es el sentido común como el que hay que aplicar esta ley, yo creo, ¿eh? O sea, y entonces hay que partir de lo más sencillo. La Guardia de hecho la forma normal de actuar en todos los sitios y con eso se actúa. Y cuando ya es algo excepcional es cuando habrá que tendrá que intervenir el que sea, ¿eh? Sí, quería comentar una pequeña cosa. Ya me he manifestado que no iba a hablar ni de la Guardia de hecho, pero voy a hablar de la Guardia de hecho, porque soy forofá de la institución. Me habéis oído decir muchas veces que cuando uno tiene ciencia y tiene haberes, los problemas son pocos. Digo que con ciencia y con haberes los problemas son pocos, ¿verdad? Si uno tiene dinero y además sabe, pues se va al notario, va donde sea, resuelve, ya está. Pero eso no es la mayoría de la situación que tenemos en la sociedad.
Y yo creo que la ley, sobre todo la ley civil, que es la ley de lo cotidiano, del derecho de la persona, del derecho del que va por la calle, tiene que ayudarle. ¿Cómo ha fracasado todo el sistema de medidas de incapacitación en este momento? Pues todos conocemos a personas, nuestros padres, que pueden hacerse más ancianos, que ya les falta un poco capacidad para tomar ciertas decisiones. ¿Esas personas qué necesitan? Estar en la casa sin más. Actuamos corrientemente en el tráfico jurídico sin ninguna mayor necesidad. De momento, como hay alguien en la caja del banco, si conoce que eres la madre o la hija, te da, no todo el capital, evidentemente, puede estar autorizado en la cuenta, una cantidad de dinero porque es la mitad de la pensión que cobra la abuela para sacar y para pagar. Les hablo de lo que es el derecho, aunque me oigan hablar así, porque yo lo veo donde vivo cada día. ¿Cómo se funciona? Venimos de la regulación del Código Civil, porque cuando allí estornudan, aquí nos ponemos la bufanda y no tenemos ninguna necesidad. El derecho del Código Civil es el derecho del Estado, pero no es el derecho común. Es algo muy importante. Es el derecho supletorio o el derecho directamente aplicable. Y juega en la Liga como nosotros, que también jugamos en la Champions. También jugamos en Europa y se puede aplicar este derecho a cualesquiera extranjeros que vengan aquí, si se dan las condiciones del reglamento europeo. ¿De acuerdo? Tiene un papel importante, pero el que tiene, ni más ni menos, cada cosa en su lugar. Y en Aragón primero va nuestro derecho. ¿Qué ha sucedido con el Código Civil? Ha sucedido que la guarda de hecho está regulada muy deficientemente, un apoyo informal. Yo me he empeñado en decir, por escrito, o sea, me he mojado como buen aragonés hasta el final, de que cuando dice este artículo, guardador de hecho es la persona física o jurídica que por iniciativa propia presta los apoyos precisos a la persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica con ánimo de permanencia, está estableciendo una definición. Y esto es una regulación legal. Y aquí está el mandato que se le hace al guardador de hecho, un mandato legal, fuerte y regulado, que le dice qué es lo que tiene que hacer. Le permite actuar en representación en esos actos que preguntaban estos señores, para esas pequeñas cosas de lo cotidiano. Pero se facilita la vida. Si hay que vender una cuota aparte, ahí fracasaba el apoyo familiar, porque había que incapacitar a la abuela o al chiquillo para vender la cuota aparte de un piso. No hace falta. La Junta de Parientes puede autorizar esa venta. Creo que si cumplimos este mandato legal que se da al guardador de hecho y actuamos con sentido común, como dice Fernando García Vicente, haremos un gran apoyo a la sociedad aragonesa, a los padres, a los hijos que cuidamos de nuestros padres o hemos cuidado, para que podamos convivir en paz y libertad sin necesidad de recurrir al juzgado, sin necesidad de ninguna otra cosa. Y facilitaremos el tráfico jurídico a todos los demás, para las cosas de lo cotidiano. Una forofa de la guarda de hecho, como ven. Sí. Damaso quiere preguntar. Hola. Bueno, Damaso Cruz, decano del Colegio Notarial. Bueno, en primer lugar os quiero felicitar a los ponentes porque a vuestra ciencia añadís vuestra capacidad para transmitir y ciertamente ha sido muy interesante, pero además muy entretenido lo que habéis dicho. Yo me atrevo a intervenir precisamente por lo que ha planteado la justicia, y es que la guarda de hecho es lo que es una circunstancia de hecho, y como circunstancia de hecho que es, pues tiene sus consecuencias jurídicas, pero es una circunstancia de hecho. Lo que ocurre es que hemos de saber compaginar lo que es una circunstancia de hecho con el título legitimador que necesita el guardador de hecho, al que la ley le atribuye los efectos que acaba de leer Carmen, y que es, en definitiva, lo que necesita el señor que está en la ventanilla, el médico que atiende a la persona mayor, y es precisamente por lo que luego acaban en la ventana de la justicia pidiéndole alguna medida que sirva como título legitimador de esa circunstancia de hecho. Bueno, pues yo intervengo aquí como notario y por lo tanto pues tengo que barrer para casa, de manera que os voy a explicar lo que está ocurriendo fuera del ámbito del derecho aragonés con el derecho común y las ideas que podríamos aplicar en los notarios aragoneses, aplicando estrictamente el derecho aragonés. Fuera del derecho común se está constatando, fuera del derecho aragonés, en derecho común se está constatando la existencia de la guarda de hecho mediante un acta de notoriedad. Es decir, comparece la familia y con los medios de prueba que el notario considera
necesarios, aportando la presencia de testigos, vecinos, trabajadores sociales o quien sea, simplemente constatan por medio de, o sea, en un documento notarial que provoca un juicio de notoriedad, que la persona que actúa como guardador de hecho es X y además la forma en la que lo ejercita, pudiendo regular además el tiempo en el que lo sean, en función de las circunstancias, unos u otros hijos. Esto sirve fuera del derecho aragonés como título legitimador de esa circunstancia para acompañar en un tratamiento médico, acceso a los datos personales, a disponer del dinero necesario de bolsillo en el banco, etc. En derecho aragonés, o también se ha utilizado en el derecho común la escritura de constitución de apoyos, esta especie de cajón desastre que permite el Código Civil para que se regule por la persona que necesita esos apoyos y su familia la forma en la que estos deben prestarse. En derecho aragonés tenemos la extraordinaria oportunidad de utilizar la Junta de Parientes, que es una institución extraordinariamente útil en el derecho aragonés precisamente para valorar eso. De manera que constituyendo bajo fe notarial una Junta de Parientes agotemos las posibles medidas de apoyo, es decir, que a través de la Junta de Parientes y los medios de prueba que el notario o la familia estime, o sea, el notario estime necesario requerir o la familia aportar, se constate la existencia de la guarda de hecho, de tal manera que la Junta de Parientes declare quién es el guardador de hecho de esa persona. La forma jurídica que esto, la forma documental que eso podría tener no tiene por qué ser necesariamente un acta de notoriedad, es decir, un juicio del notario acerca de quién es el guardador de hecho, sino la constatación de la declaración de la Junta de Parientes sobre quién es el guardador de hecho de esa persona. De tal manera que eso, Conchita, podría servir como título legitimador, es decir, un trámite tan sencillo como eso, que es una herramienta que nos atribuye el derecho aragonés y crea un título para que en el tráfico esta persona estuviese debidamente representada. Esta es una idea. Sí, está previsto concretamente en el 169.13.3, la declaración de la Junta de Parientes y la declaración de notoriedad. Pero incluso, yo lo que quería poner de manifiesto, por supuesto que esto ya está, he dicho que un poder no es una medida de apoyo, pero sí un título de legitimación, precisamente para quien actúa como guardador de hecho también. Sí, le hemos dado ese apoderamiento. Pero a lo que yo me quería referir, con lo que he dicho, y muchísimas gracias por la intervención para ya, Miquelau, 169.13, pumba. Ese régimen jurídico, porque justamente contiene ese mandato que da la ley para decir cómo actúa en el ámbito patrimonial. El guardador de hecho podrá realizar actos de administración, incluyendo la disposición de dinero para gastos ordinarios, así como tener actos de disposición de escasa importancia en relación con su patrimonio. Si cuando vas al banco te conocen porque la guarda de hecho, no hace falta que la acredite un juez, pero podrá acreditarse por cualquier ámbito admitidos en derecho y en particular por haber ejercido autoridad familiar sobre la persona con discapacidad, por convivencia en el mismo domicilio, relación de parentesco dentro del cuarto grado, condición de cónyuge, pero estable no casada, por cualquier medio que uno se lo crea. Si el médico ya sabe que yo voy con mi madre y que soy su guardadora, no necesitamos nada más. Todo esto son las medidas estrellas para cuando hace falta algo más, cuando es más compleja la situación, ¿de acuerdo? Y se constituye. E incluso en el ámbito personal asistirá la persona con discapacidad en la toma de decisiones y en el sanitario estará legitimado para obtener información de la persona con discapacidad para prestar el consentimiento que exige la ley si el paciente no puede declararlo, ¿de acuerdo? Creo que lo dice claro y que esto, por cualquier medio admitido en derecho, que tú, al que tienes enfrente, se lo crea, bastará. ¿De acuerdo? Y luego están los medios. Yo quería decir que es verdad lo que dices, es una forma de acreditar, está previsto en la ley y para el que tiene dinero es la forma más cómoda probablemente, porque se va al notario y hace eso y ya está, pero que no hace falta. O sea, si tú vas al banco donde ha operado 30 años tu madre y no sé qué, y vas con la tarjeta de crédito a sacar 500 euros y acreditas que vives con ella, porque en el carnet de identidad pone que vive con ella, y si alguien te pone una pega, sacas una cosa de la Seguridad Social diciendo es que tiene limitación, pues con eso yo creo que es suficiente. Lo que dices tú es verdad, y es cómodo, y eso, y da trabajo a todos.
da trabajo a todos, pero no hace falta, no, es que eso es lo que hay que, es que yo hay que cambiar la mentalidad, que aquí no hay que hacer todo con papelicos, jo. Yo creo que se puede hacer por las buenas, vamos, y es lo normal que se haga por las buenas. A mí, ¿sabes qué es lo que me preocupa? Pero no sé si es exactamente un tema de discapacidad, y lo he visto en estos últimos años y antes en esto, la persona que vive con otro, la persona cuidadora que vive con otro y que le va sacando dinero. Eso me preocupa. Eso, fíjate, veo más riesgo de abuso y además es muy difícil de probar. Además es muy difícil de probar. Bueno, he tenido una experiencia práctica en justicia y en la fiscalía, he tenido casos y habiendo casos que yo estoy convencido que lo había, pues claro, la vía penal es muy difícil de probar porque las presunciones juegan todas a favor y eso lo que dices tú se puede hacer, claro, sí, para el que tiene dinero es lo más cómodo y que lo haga y todo el que quiera que lo haga. Esa vía está siempre abierta. ¿Ahora es imprescindible esa vía? No es imprescindible esa vía, se puede hacer por otras maneras y hay que transmitirle a la sociedad que no tengan miedo. Hay que decirle a los bancos que ya hacen bastante en cuidar de su dinero, que no tengan más miedo, que se lo pueden hacer perfectamente. Yo, que defiendo también a los ciudadanos, pues hombre, pues estaría en esta postura, ¿no? Pero lo que dices tú es perfectamente válido, está previsto y si te plantean alguna pega es una forma. No es fácil, también te digo una cosa, no es fácil apreciar determinadas limitaciones de la persona, porque alguien, y eso, bueno, yo una de las dificultades mayores que tiene un notario es en según qué casos apreciar la capacidad de una persona. Me parece que es muy importante, pero al mismo tiempo muy difícil. A veces en un juicio nos pasamos 2 horas con forenses de un lado y con peritos de otro para ver si una persona tenía plena capacidad o no. Y es muy difícil hacerlo. En la guarda, de hecho, pues a lo mejor hay que pronunciarse sobre eso en los casos límites, que es complicado, y es una responsabilidad que se toma. Sí, perdón. Sí, Fermín. Sí, buenas tardes. Fermín Moreno, que es notario. No sé si se me oye. No se te oía bien. Lo que no he dicho, porque tampoco me han recordado que lo diga, es que por favor digan primero su nombre para que quede grabado y se sepa luego. Gracias. Gracias. Pues sí, Fermín Moreno, notario de Zaragoza. Siento discrepar de don Fernando García Vicente en este punto, pero creo que no es una cuestión de dinero, eso hay que decirlo, es una cuestión de molestia y de exigir más allá de lo que la ley exige en cada momento. Entre la situación de hecho y la actuación legitimadora frente a tercero, existen unas presunciones que el tráfico jurídico real y económico actual desconoce sistemáticamente. Y eso también no es que sea una situación de hecho, es un hecho. Y es un hecho tan cierto, como a veces se dice en las Escrituras, que si fuese el caso acreditaré donde fuese requerido, como que el propio Instituto Aragonés de Servicios Sociales acaba de exigir a una cónyuge que acredite su condición de guardadora de hecho con título para algo tan sencillo como pedir una medida asistencial. No puede. No, pero es que la realidad es la que es y lo que ha dicho doña Concepción Jimeno la Justicia es cierto. En este momento es también verdad que la ley acaba de entrar en vigor, pero debiera haber no solo una concienciación, sino una instrucción sobre lo que dice la ley. Y la ley, en mi opinión, quizás debía haber sido más incisiva en este punto. Es muy difícil hacer crítica a una ley tan magnífica como esta, pero esas presunciones explicitadas en la ley hubiesen tenido un rango que quizá hubiese evitado situaciones como esta, porque el tema no es económico, porque el coste del acta, quien quiera saberlo, se le puede decir, pero no irá más allá de 100, 150 euros. Creo que no es una cuestión de dinero, creo que es una cuestión personal, de sensibilidad para con estas personas, que de verdad se sientan respaldadas porque lo que han venido haciendo lo puedan seguir haciendo, pero con el apoyo de la ley. Y, por supuesto, la utilidad de la Junta de Parientes o del acta de notoriedad es indiscutible. Pero esto es así. Y en este momento, en el ámbito bancario, no nos engañemos. Nada de eso. Nada de eso. En el ámbito bancario se sigue diciendo, vaya usted al notario y tráigame esto. Entonces,
quiero decirlo desde la experiencia, no desde la ciencia, pero a veces desde una se llega a la otra. Muchas gracias. Pues esto que dices, perdón, justicia, ¿Qué? me sorprende. Sí, bueno. Pero que la justicia ha pedido la palabra. Sí, no, era por contestarle a él. Creo. Vale. Bueno, pues soy Conchita, Justicia de Aragón, que antes no lo he dicho. Yo tengo que deciros que soy una entusiasta de la ley. Soy una entusiasta porque la verdad es que ya solamente el hecho de que no hablemos de distinciones en los seres humanos en base a su dignidad en cuanto a la capacidad jurídica, pues es que ya es un éxito, ¿no? Yo os trasladaba esta preocupación porque creo que ninguna de las personas que vinieron habían tenido todavía problemas concretos. Era un problema que ellos presentían, ¿no? Y claro, no conocen la ley. Yo tampoco soy notario, por lo tanto no barreré para casa. Pero a mí me quedó aquello, ¿no? Y tenía ganas de preguntarlo porque es verdad que se pueden dar situaciones, y el notario que ha intervenido también, pues que se pueden dar situaciones en que estos finalidades y objetivos de la ley, maravillosos, pues hoy en día en algunos aspectos no se vayan a desarrollar, porque no desconocemos la realidad de algunas cosas, y a veces hasta en la vida, depende con quién te está atendiendo, pues a lo mejor dice, es verdad que es la madre de Conchita, o es verdad, o alguien dice, no, tráigame todo lo demás. Sí. Eso es así, ¿no? Entonces yo lo que creo, que independientemente que se articule en cualquier otra cosa, lo que sí que os digo y ya agradezco de entrada, es que vais a tener que hacer una importantísima labor pedagógica. Y además también creo que vamos a tener que esperar un tiempo que cambien algunas formas de actuar, ¿no? Pero independientemente de que se articule en cualquier otro mecanismo para cualquier problema y tal, nosotros los hemos recibido, los hemos escuchado, e insisto, desde la justicia se ha tranquilizado en la medida que se puede, ¿no? Pero sí que es verdad que cualquier acto que hagáis o cualquier labor que desarrolléis pedagógicamente, pero no solamente para las personas que están viviendo estas situaciones, sino para la sociedad en general, que es la que tiene que tratar con ellos, ¿no? Que sea consciente, ¿no? de que esto existe, porque cuando digo la sociedad en general digo pues esos bancos, esos seguros, esos no sé qué, esos no sé cuántos, ¿no? Ahora mismo está pasando en Valencia, ¿no? Van allí y ponen una especie de tiendas de campaña para que la gente vaya a reclamar su seguro, o lo que le ha pasado, y están diciendo, oiga, tráigame la escritura y tráigame de paso no sé qué más, ¿no? Y claro, lo miras y lo escuchas, ¿no? Lo ves por la televisión y dices, oiga, que tienen ustedes un registro hoy en día, no sé, digitalmente, igual un DNI y un nombre, ¿verdad? Lo que quiero decir, y también gracias por el apunte del notario que ha hablado después, bueno, pues eso, que la labor pedagógica ya no va a ser solamente con las personas afectadas, ¿no? Sino con la sociedad en general, para que todos nos concienciemos o seamos conscientes de que a lo mejor para funcionar con esa normalidad y esa tranquilidad hay que cambiar cosas o formas de... Sí. Y esta era simplemente mi aportación, y yo solamente agradezco mucho que estéis aquí para poderoslo preguntar, ¿no? Porque de futuro, a los que puedan venir a la Justicia de Aragón a hacer nuestras consultas, pues tendremos mayor información y además seremos más contundentes. Porque tú decías, Carmen, hay un artículo que lo ves, estas personas pues no lo saben, ¿no? Y luego, insisto, la realidad es la realidad, yo también eso pienso, ¿no? Y no solamente la de los afectados, insisto, la de la sociedad en general que va a tratar con ellos. Sí, sí. Y perdonad, que acapara un poco... Sí, yo quería decir, mira, con relación al tema vamos a ver, en los que estábamos en la comisión nos planteamos una cuestión previa a esta. Ya sabes que se discutió si la guarda de hecho la tenían que reconocer los jueces o no la tenían que reconocer los jueces, que ese es el primer paso. Hubo quien mantuvo que el único que podía reconocer que había guarda de derecho era un juez, y eso a los jueces no les gusta nada, ni a la mayoría, entre otras cosas, porque sobrecarga extraordinariamente el funcionamiento de los juzgados. Y en la idea del legislador, en la idea de los que hicimos eso era precisamente que esto, si es guarda de hecho, es de hecho y no es de derecho. Y entonces eso tiene que funcionar por el mundo del hecho, no por el mundo del hecho. ¿Que se puede utilizar el sistema que dice el decano? Pues claro que se puede utilizar, estupendo. He dicho dinero, no es un problema de dinero, es un problema a veces de que la gente no lo sabe, que es más engorroso, que es más complicado y tal. Pero que sepas que Fermín fue el último opositor de notarías que aprobó conmigo, o sea que tengo una buena confianza con él. Que sepas que en la mente de los que hicimos la ley, y Carmen esto fue la pionera, era que la guarda de hecho es de hecho y que no es de derecho, y que se puede acudir al derecho, pero que no es necesario acudir al derecho para reconocer lo que es la guarda de hecho. Y eso es lo que nosotros pensábamos.
¿Que hay otros sistemas? Por supuesto. Y al juez se puede ir, ¿eh? Supongo que admitirás que se puede ir al juez, ¿no? Las mismas garantías da un notario con juez, incluso el juez tiene a lo mejor más medios de comprobación que los que puede tener un notario, pero quisimos dejar bien claro que la guarda de hecho es de hecho y no es de derecho, ¿eh? Ya sé que habrá quien esto pues buscará la seguridad y con la excusa de la seguridad irá por otro sitio, pero creo que desde luego no es lo que pensamos nosotros, ¿eh? ¿No, Carmen? Sí, no, sí, yo solo te voy a comentar que lo entiendo. O sea, hay dos sistemas. Si la guarda de hecho es como es, está legitimada por la ley y uno con eso se lo cree, punto pelota. Que no, oye, el poder, la Junta, lo que haga falta, ya está. Pero hay personas que por su ámbito económico, eso que te decía, pocos saberes y poca ciencia, pues que lo que van a sacar son los 200 euros para el mes, la no contributiva. Yo vivo en el barrio Oliver, lo digo siempre, entonces sé de lo que estoy hablando porque lo veo. Y al del banco le da los 200 euros cuando va la madre o va el hijo. O lo aseguro, porque lo veo. ¿De acuerdo? Y se trata de que esas personas, que igual no pueden acceder a un notario, y son muchas, te lo puedo asegurar, puedan también tener para su poca situación económica, pueda responder con esta ley. Esa es un poco la idea. Y sé que funciona porque lo veo. ¿De acuerdo? En esta pequeña cosa, y que va al hospital, va con la madre, nadie pide nada más. Me ha sorprendido el dato que has dado, porque sabes mucho mejor que yo, que creo que es el Consejo, no recuerdo, lo tengo por escrito, donde justamente tanto el INS, la Seguridad Social y este grupo de jueces que trabajan para las medidas tal, justamente una de las reglas que establecen porque yo me las copié de allí, lo que no es tradición es plagio, que decía Dors, justamente en el 169, cuando se dice, no lo veré, aquí. La guarda de hecho podrá acreditarse por cualesquiera medios admitidos en derecho y en particular por haber ejercido autoridad familiar sobre la persona con discapacidad, por la convivencia en el mismo domicilio, relación de parentesco dentro del cuarto grado o la condición patatín patatán. Eso es lo que exige el INS, la Seguridad Social, ese grupo de jueces que me sale el nombre, para acreditar la guarda de hecho. Por eso que ahora eso, digan desde aquí, desde Aragón, que no sirve. Yo me lo copié de lo que estaba diciendo. Ahora digan que no, pues hombre, no es facilitar las cosas. A lo mejor tampoco la señora puede poner un pleito, que digo yo, y decir, ¿usted qué está haciendo? Porque no se puede poner a los ciudadanos las cosas difíciles. Bastante tienen con lo que tienen, para encima ponerles más trabas. Y creo que eso, los que tenemos más capacidad, porque sabemos el derecho, tendríamos la obligación de ayudar a impedirlo y de manifestar públicamente ante la Administración que corresponda que las cosas no son así y que quien tiene un problema de este tipo vamos a hacer que lo tenga facilico, en la medida de lo posible. Porque no lo puedo entender cuando esto es justamente, ya te digo, es que lo saqué de allí. Y ahora me dicen, no, usted venga con... Vamos, no te voy a contar lo que me hacen a mí en la universidad, con los papeles, pero a ver si entre todos, ¿verdad? Pues lo dejo, es que vengo calentica de esta mañana, con 3 o 4 contratos que he tenido que firmar. Pero bueno, pues... Perdón, no, solo quería contestarle a Fernando que lo que precisamente no quieren los afectados es tener que ir al juez. Es decir, por eso yo planteo, no quieren, o sea, ellos no quieren, ellos pues quieren que esto fácil, se tome con normalidad. Por eso yo digo pedagogía, pero no solo a los afectados, sino a todas aquellas entidades que son las que van a tener que atenderles, ¿no? y acomodarse a esta filosofía, que digo que, porque es verdad que nos vamos a encontrar con situaciones en las que haya muchas pegas, o bueno, y esperemos que no, pero hay que contar con ellas, ¿no? Sí, sí. Y por lo menos esto lo tenemos presente. Y nada más por mi parte. Yo creo que los bancos actúan con naturalidad y con eso y con... Yo cuento una historia que me pasó a mí. O sea, yo tenía una profesora de inglés que era la misma que el presidente de Ibercaja. Yo pagaba con un cheque lo que costaban las clases a tanto la clase. Una vez le di un cheque y me olvidé de firmarlo. Fue a Ibercaja, vieron el cheque de quién era y sabían quién era la profesora y le pagaron el cheque exactamente igual. Pues es que en la vida la gente funciona con sentido común y bueno, podemos hacer todo lo que queramos, pero la gente normal, eso, hay quien no funciona con sentido común y eso a lo mejor te complica la vida y acudir al acta de notoriedad, lo que sea, pero la gente normal funciona con normalidad. Y desde luego... Si vas a un banco a sacar 300 euros, si además con la tarjeta de crédito, con lo del internet y tal, gran parte de estos problemas sí están resueltos. Si no hay ninguna palabra pedida, decía, si no hay ninguna palabra pedida, entonces
con permiso de mis compañeros de mesa, voy a decir algo más general, que no creo que aclare nada, pero a lo mejor sirve para seguir pensando. Al hablar el señor notario de título legitimador, me he acordado de cómo con fundamentos de derecho muy antiguos se puede razonar posesión votit. La posesión equivale a título. Eso es una idea muy antigua que precisamente de alguna manera globalmente trata de introducir los hechos como apariencia que es respetable. Entonces, partiendo de ahí, se me ocurre que bien podíamos pensar que, de acuerdo con esta ley, y diríamos con el Convenio de Nueva York, que no está pensando en ningún sistema jurídico concreto, más que nada está pensando en sistemas anglosajones, o sea que la cosa no es tan fácil de articular luego en cada ordenamiento. Podemos pensar que si hay una apariencia socialmente adecuada para cada caso, claro, pues la posesión es apariencia, ¿no? En la que alguien confía de buena fe, pues para él eso vale, eso es suficiente. En parte el razonamiento que estoy haciendo se ve más claramente si, en vez de pensar, como es muy razonable pensar, claro, ¿qué consejo damos si nos preguntan qué hacer? Pues a lo mejor ir al notario, pues a lo mejor conseguir, sino es que ya ha ocurrido esto. Y ahora, porque eso es lo que creo que es, no lo que los juristas vemos lo primero, pero probablemente es lo más frecuente y extendido. Especialmente en esta materia, diríamos que son culturas, en el sentido de formas de vida muy extendidas, en las que sus relaciones con el derecho siguen siendo las menores posibles. El derecho es más bien la policía, la Guardia Civil, los impuestos, y mire, que lo menos posible. Que, aunque en Aragón, con gran diferencia del resto de España, de casi todo, ir a la notaría es muy común y muy aceptado desde hace muchos siglos, aún así, eso no está en el horizonte vital de muchísimos que probablemente son muchos de los que están en esa situación precisamente de no poder decidir fluidamente, por lo menos por sí mismos. Entonces, nos puede valer que los hechos son una apariencia que dice que sí, que hay una relación, que demuestra que es su cónyuge, que ya lo sabe todo el mundo, que lo conocen allí, y por tanto, si de buena fe, voy a un nivel quizá distinto con estas mismas ideas. Se ha hablado muchísimo de cambio de paradigma. Es muy difícil, sí, pero es muy difícil saber qué es eso. Yo no lo voy a definir, ni mucho menos. Pero creo que podemos pensar que ya es un principio jurídico el deber de cuidado al prójimo. Habrá que explicarlo. Los juristas romanos nos transmitieron aquellos tria juris principia, entre los que estaba el neminen laedere, no hacer daño a los demás, un deber negativo de respeto a los demás, por decirlo de algún modo. Creo que hoy ya se puede pronunciar como principio jurídico el de tener cuidado de los demás, no solo no hacerles daño.
algo así como, por lo menos, que al interactuar con el prójimo es obligado no utilizarlo como instrumento, evidentemente, simplemente para nuestros intereses, pero algo más también. Al interactuar con el prójimo hay que tener en consideración su dignidad, evidentemente, pero también sus necesidades, sus intereses, su vulnerabilidad, para no utilizarla en su contra. Pues bien, ese deber de cuidado es el que tantísimas personas benevolentemente, benevolencia, si lo leemos en latín quizá lo entendamos ahora mejor, querer bien, con buena voluntad, acuden a ayudar al prójimo en lo que necesita para cuando tiene que relacionarse de alguna manera con otros en el tráfico. Y si tienen ese deber, que es moral, pero también es jurídico, al menos este deber general que podemos relacionar libertad, igualdad, fraternidad, pues esa fraternidad que no está solo en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución Francesa, está en el artículo 1 de la Declaración de Derechos Humanos de la ONU, la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, artículo 1, fraternidad. Bueno, pues si existe ese deber, tiene que haber un ámbito de poder y de libertad para ejercitarlo, en el que hay que confiar en que se está haciendo de acuerdo con los deberes de cuidado que asume el que los está asumiendo. Bien, y con esto, por mi parte, lo dejo ya. Podemos volver naturalmente, con esto no resuelvo ningún problema concreto, evidentemente, no lo pretendo, pero a lo mejor sí contribuyo a, ¿cómo te diría?, a decir en palabras lo que quizá muchos pensamos y nos puede servir, una vez dicho, para aplicarlo capilarmente en tantas cosas. Bien, ¿más palabras pedidas? ¿Alguien quiere decir algo? Pues, por mi parte, muchísimas gracias a la justicia, al Colegio de Abogados, a los organizadores, a los ponentes de hoy y a todos los asistentes, que es lo más importante, y hasta el próximo martes. Hasta el próximo martes. Efectivamente, es algo que decir, es que como esto ha creado una apariencia.